Continuamos con nuestra serie en el Evangelio de Juan, específicamente en el capítulo 6. Este capítulo 6 contiene mucha doctrina. Hoy estaremos estudiando doctrinas que dejan al hombre sin palabras, que nos hacen ver la magnificencia y la gloria del Señor. El Señor Jesús ha dado la señal de la multiplicación de los panes y de los peces y ha revelado verdades espirituales de la vida eterna que Él da, para que las personas puedan tener completa seguridad de que tienen perdón, que no necesitan nada más para llegar a Dios que su Hijo Jesucristo, la obra de Cristo consumada. El hombre en su estado natural no quiere a Cristo en su vida. Llena su vida con las migajas podridas que caen de la mesa de este mundo. Se engaña a sí mismo con una aparente vida de bondad o con una falsa religiosidad. No puede callar su conciencia que le grita que está mal. Como si fuera una máscara, el hombre se engaña en el placer que encuentra en el mundo, en su propia justicia que le hace ver como bueno, pero es falsa. No le puede dar vida eterna, no le puede dar paz, no le puede dar justicia, no le puede dar consuelo ni esperanza. El hombre piensa que puede cambiar por sí mismo, pero él no entiende que nadie puede cambiar la voluntad sino solo Dios. La gente necesita escuchar de Cristo. Necesitan escuchar el mensaje del Evangelio. Necesitan escuchar el mensaje de vida que solo está en Cristo y que la salvación de principio a fin es para gloria de su nombre. Vamos a ir a Juan capítulo 6, versículos de el 36 al 47. El mensaje en esta mañana se llama la gloria de Dios en llevar pecadores a Cristo para vida eterna. La gloria de Dios en llevar pecadores a Cristo para vida eterna. Juan capítulo 6, versículos 36 al 47. Leo para ustedes: mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Moraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y le dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas: serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Veremos tres cosas en esta mañana: la incapacidad de los hombres para ir a Cristo, el llamado irresistible de Dios y la responsabilidad humana, y la vida eterna y la resurrección que da al Hijo. Como ustedes pueden ver por cada uno de estos subtítulos, sería cada uno para un mensaje. Pero para poder avanzar en este hermoso evangelio, trataré de exponer esto en las fuerzas del Señor. La incapacidad de los hombres para ir a Cristo. Versículo 36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Versículo 41.
Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajese, y yo le resucitaré en el día postrero. La incapacidad del hombre para ir a Cristo no se trata de algo físico, no se trata de algo mental, no se trata de que no tienen las capacidades en la vista para observar. Jesucristo en el versículo 36 les dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Han visto que nadie puede hacer las cosas que el Hijo de Dios hizo, solo Él pudo hacerlas. Las señales están puestas de Él, que lo señalan a Él como el Hijo de Dios, como aquel que ha descendido de los cielos. Entonces el problema no es un problema de la vista física, tampoco es un problema del oído físico. Han escuchado el mensaje, han sido recordados de aquel maná que Dios envió para alimentar al pueblo de Israel, y ahora se les presenta delante de ellos el verdadero maná, el verdadero pan celestial que ha descendido del cielo. Ellos han escuchado que la voluntad del Padre es la voluntad del Hijo. Cristo no es un profeta, Cristo es el profeta prometido, aquel que había sido anunciado en las Escrituras, aquel que nos anuncia las palabras del Padre. Han escuchado que solo Cristo puede darles vida, que solo Él puede dar resurrección, que Él solo puede dar lo que ningún hombre puede dar. Cristo señala su problema, no creen, no pueden confiar en Él. Podían confiar en los líderes religiosos, podían confiar en que eran hijos de Abraham, que estaban relacionados sanguíneamente con Moisés, podían confiar en las leyes ceremoniales, podían confiar en muchas otras cosas como la circuncisión, podían confiar en que tenían un templo y un sacerdote ahí en ese templo, pero no podían confiar en Jesucristo que les había sido enviado del cielo. Dios ha dotado a los hombres en general de inteligencia, de entendimiento. A mí me gusta ver cómo los hombres hacen cosas de ingeniería. Me gusta ver cómo hacen máquinas, cómo hacen barcos enormes, barcos que llevan enormes cargas, o aviones que con gran peso se levantan en los cielos, y uno se pone a pensar, ¿qué ingeniería? ¿Qué capacidad para hacer tales cosas? Hay personas que se proponen cosas, sueños, deseos, y los logran. ¿Qué capacidades tienen para hacer estas cosas? Para desarrollar algo y lograrlo. Hay quienes pueden leer este libro maravilloso, pueden estudiar las cosas que están ahí, pueden aprender que hay poesía, que hay narrativa, pueden aprender de historia, pueden aprender los idiomas originales. Hay quienes dicen que estudian teología, pueden hacer todas estas cosas y no ver a Cristo como su Salvador. Dios ha dotado a los hombres de inteligencia, de capacidad. Pero no estamos hablando de una capacidad mental, de habilidades. Cuando se trata de Cristo, de comprender el mensaje del Evangelio, porque el problema no está en las capacidades físicas o mentales para ir a Cristo. Está más allá. El problema está en lo profundo de su ser. Está en su moral. Tienen la vista espiritualmente dañada, los oídos espiritualmente tapados, tienen el entendimiento entenebrecido, sus capacidades están destruidas, corrompidas, dañadas para ver a Cristo como Él es presentado. Versículo 41. Murmuraban entonces de los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo.
Murmuraban. Decía el versículo 42 y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José? Miren la forma despreciativa en que se refieren a Cristo. Este Jesús, este individuo, este que nosotros conocemos a sus padres. No sabemos si todavía José estaba vivo, posiblemente sí. Pareciera decir, pero no lo sabemos. Tampoco sabemos o parece que las escrituras no nos dicen en cuanto a que los hombres hablaron de su nacimiento virginal, posiblemente hasta después de que Cristo resucitó. Los hombres comenzaron a registrar estos eventos del nacimiento de Cristo, de la forma milagrosa en cómo Él nació. ¿Por qué? Porque estos hombres ven a Cristo de esta manera, porque para ellos Cristo es un tropiezo. Primera de Corintios 1:23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Un tropiezo, Cristo, este hombre, este que dice que descendió del cielo. La humillación de Cristo no es agradable para los hombres. Se sienten menospreciados que un carpintero, que el hijo de José, que el hijo de María, que aquel que no viene acompañado de un ejército, que no trae una corona, que no trae un manto esplendoroso, que aquel que no fue reconocido por los líderes religiosos, este nos salvará, este es el Redentor. La humillación de Cristo es un tropiezo para los hombres, porque la naturaleza humana desea ver gloria y poder en sus términos, desea ver plata y oro, quiere ver majestuosidad, quieren ver a alguien que les diga, ustedes son buenos, ustedes son grandes, ustedes pueden por sí mismos. Pero aquel Cristo que vino a hablar de un mensaje que tenía que ver con el alma de las personas, aquel que vino a predicar un evangelio de pobreza, aquel que vino de Galilea, el Galileo, no querían a Cristo en sus vidas, no querían a uno que viniera a sufrir, no querían a uno que caminara por las calles, no querían a uno que se juntara con los leprosos, con los recaudadores de impuestos, con las prostitutas. Este come con los pecadores. No querían a alguien así. La humillación de Cristo. Que el Dios eterno de los cielos viniera y se humillara para los hombres es un tropiezo. Desprecian lo santo. Como Esaú, desprecian las cosas maravillosas de Dios. Lo santo, ellos se dan a todo lo que es en contra de Dios. Así ellos murmuraban. Ese murmurar era hablar cosas mal de Dios, como entre los dientes. Lo mismo hizo Israel en el desierto. Antes que el Señor enviara el maná del cielo, el pueblo murmuró. ¿Y ahora qué están haciendo? Exactamente lo mismo, están murmurando y ellos creen que sus palabras no serán escuchadas por Dios. Cuando uno murmura es como suaves palabras que no salen de su boca, pero traen veneno, odio, rencor. Cristo ve las intenciones del corazón y sabe lo que hay en sus vidas, sabe lo que hay en sus corazones. El Señor Jesucristo no se desanimó por estas murmuraciones. Dios no se preocupa por estas cosas, como si fueran a ser causa de que fueran a hacer un tropiezo para su obra. En ninguna manera. El Señor tenía un plan perfecto que cumpliría.
Ellos hablaron de Cristo. Tú no puedes. Eres uno más. Te conocemos. Cuánta incredulidad de los hombres y cuánto rechazo a Cristo. Cristo se humilló hasta las partes más bajas de la tierra. Dejó su gloria sin dejar de ser glorioso. Dejó por un tiempo su habitación santa, perfecta, para venir y morar con pecadores, sufrir las palabras de los hombres, sufrir sus injurias, sufrir su incredulidad. El dueño de todo vino y fue rechazado. No pueden, no quieren, no desean ver, no desean oír. Rechazan a Cristo. Pero no solamente eso. No quieren venir a Cristo. No quieren ir a Él. Versículo 44, ninguno puede venir a mí. Juan 6:44. No es que les falta la capacidad de caminar. Ese no es el problema. El problema está en la voluntad del hombre. En Juan 5:40 el Señor les decía, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. El problema no está en sus capacidades físicas, sino en la voluntad del hombre. No queréis venir a mí. La voluntad del hombre está corrompida por el pecado. Sus deseos para ir a Dios están muertos. La Biblia dice en el Salmo 14:1, leo para ustedes, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. No hay. Está corrompido. No hay Dios. De lo profundo de su ser dice, no Dios. Usted puede hacer un gran esfuerzo para bajar de peso y lograrlo. Puede llegar a aprender por mucho estudio y práctica sobre algo. Puede dominar su voluntad para comer algo asqueroso por cierta cantidad de dinero. Pero jamás podrá ir a Cristo por su propia voluntad, pues sus deseos están muertos para Dios. El día en que Adán desobedeció a Dios, ese día murió espiritualmente. Hubo un alejamiento, hubo un rechazo de Dios. En lugar de buscar a Dios, ¿qué hizo el hombre? Se escondió de Dios. En lugar de buscar perdón, se excusó de su pecado. Toda la humanidad ha seguido este camino. Todos nos hemos desviado, cada cual. No hay excepción. Quiero invitarles a buscar Romanos capítulo 3, versículo 10. Romanos capítulo 3, versículo 10. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos, no tienen capacidad de venir. No pueden, no hay forma que lo hagan. En Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira igual que los demás. La fe en Dios no es natural a los hombres, sino la incredulidad. Eso es lo natural a los hombres. Te tengo una mala noticia.
Si tú crees en el libre albedrío para ir a Dios, te tengo malas noticias. Tu libre albedrío está en bancarrota, está corrompido para buscar a Dios. Tu libre albedrío te conducirá a cualquier lugar, menos a los brazos de Cristo. Porque la naturaleza del necio es no ir a Dios. Dice no Dios. Es la voluntad de la carne y de los pensamientos. Nada bueno hay en el hombre para ir a Dios. El problema no es físico entonces. ¿Dónde está? ¿Dónde está el problema? El problema es moral. Ese es el problema. Es moral. Su sentido de la justicia, de la santidad están descompuestos, dañados, muertos. No tiene luz para ver, está entenebrecido. Sus pensamientos no son los pensamientos de Dios ni hacia Dios. Para el hombre no es natural el amar a Dios, la justicia, la bondad, el obedecer los mandamientos. Pero sobre todo no es natural ir a Cristo. No pueden venir a mí. Como dice la Confesión de Fe de Londres de 1689, estamos completamente impedidos, incapaces y opuestos a todo bien y enteramente inclinados al mal, a todo mal. La muerte espiritual por el pecado está en el hombre y no hay nada vivo sino todo muerto. No tiene hambre, no tiene sed porque está muerto. No puede ni quiere, aun aunque su conciencia le acuse y aun aunque él trate de callarla y que le dice que no le irá bien al final de sus días, su conciencia solo le acusa, no le hace ir a Dios. Así como no es natural para los hombres caminar sobre el agua, a no ser que Dios actúe en ellos, como lo hizo con Pedro. De la misma manera no es natural para el hombre ir a Dios, a no ser que Dios actúe en él. En segundo lugar, el llamado irresistible de Dios y la responsabilidad del hombre. Versículo 37, Juan 6, 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. No hay nada imposible para Dios, amén. No hay nada imposible. La Biblia dice que todas las cosas fueron hechas por Él. Y nada de lo que fue hecho sin Él. Todo fue hecho por Él y fue hecho de la nada. Dios tiene todo poder. Nadie puede detener la mano de Dios, el poder de Dios. Ni aun el corazón más rebelde, ni aun el más obstinado de los hombres. Aquella idea loca que Dios es un caballero y que Él no va a actuar si el hombre no le da permiso, es una locura. Es una locura. Dios no es vencido por la incredulidad de los hombres o por la muerte espiritual en ellos. Cristo no se sintió desanimado porque le rechazaron, porque le odiaron, porque no creyeron en Él. El Dios de la Biblia no es un Dios frustrado, triste, atado de manos para ejercer su voluntad porque los hombres se lo están impidiendo. Ese no es el Dios que yo veo aquí en estos pasajes. Es un Dios que tiene todo poder para actuar. Dios reina. Dios no necesita de ayuda para hacer lo que Él quiere en el ejército de los cielos y en la tierra. Su santa voluntad será hecha. Y esa voluntad, y en esa voluntad eterna, en ese pacto eterno, el Dios de los cielos, el Padre eterno, quiso salvar un pueblo para su gloria, por medio de su Hijo.
Cuando una persona cree, cuando una persona viene a los pies de Cristo, es porque Dios ha actuado en esa persona de una forma maravillosa para creer. El hombre no cree hasta que el Padre no haya movido su corazón por medio de su voluntad. Un hombre de Dios de apellido Scott dice lo siguiente: el Padre, por así decirlo, cura la fiebre del alma, crea el apetito, presenta las provisiones ante el pecador, le convence de que son sanas y agradables y de que es bienvenido, y así trae al hombre para que coma y viva para siempre. Dios todo lo hace. Todo lo que el Padre da al Hijo vendrá a Él. Un acuerdo, un pacto que no fallará. Todo. Y todos los que el Padre le da se salvarán, ni uno se perderá. Todos aquellos, todos a través de todos los tiempos, sin distinción de raza, de cultura, de sexo, de edad, sanos o enfermos físicamente, no importa cuán malos hayan sido, no importa si fueron pobres o ricos, no importa en qué barrio se criaron o en cuál escuela estudiaron, no importa. Dios es todopoderoso. Dios, en su gracia que les concede, los llama, los acerca a Él. Y gracias a Dios, porque hoy en la mañana tuvimos una explicación breve de aquellos que son llamados y elegidos, reforzando lo que en esta mañana estamos estudiando. Es el llamado interior al corazón, es un cambio en la voluntad que hace que el hombre se rinda voluntariamente para seguir a Cristo. ¿Quiénes son estos llamados? ¿Quiénes son estos que son dados del Padre al Hijo? Son todos aquellos que por la fe creen en Cristo. Esos son. El misterio de la elección es algo que escapa a nuestro entendimiento. Escapa, así es. ¿Por qué? ¿Por qué será? Decía el canto. ¿Por qué será que me elegiste a mí? ¿Por qué? Escapa a nuestro entendimiento si no había nada sano o bueno en nosotros. Es un misterio. Pero algo sabemos, que nadie será llamado sin fe. Hasta que la fe llegue a ellos por el poder de Dios, entonces vendrán a Cristo. Dijo un hombre de Dios llamado Teodoro Beza: la fe en Cristo es un testimonio seguro de nuestra elección y en consecuencia de nuestra glorificación futura. Un testimonio seguro. Hasta que el hombre acuda humildemente a Jesús y le entregue su alma como creyente, no tiene una evidencia segura de su elección. Lamentablemente hay quienes fuerzan este llamado con aquella famosa oración de fe, con aquel levante la mano. Es lamentable. Piensan que un acto humano puede tocar las puertas del cielo, pero qué engaño. Nadie puede venir a Cristo si no es por el llamado de Dios. Este venir a Cristo, este venir es el llamado interno al alma. Es la creación de una nueva vida, es la regeneración en el poder de Dios por su Espíritu para dar un nuevo corazón, una nueva vida, con nuevos deseos, con nuevos apetitos para ir al Señor Jesucristo. Libra al hombre de su esclavitud, le da el entendimiento necesario para verse necesitado de Cristo y entonces clamar: Señor, sálvame. Solo Dios puede hacer eso. Dice Carlos Spurgeon, aquel predicador, lo siguiente. Algo que le pasó con un hombre. Bueno, más adelante dice lo siguiente en este párrafo: quien no viene a Cristo, haga lo que haga y crea lo que crea, está todavía en hiel de amargura y en prisión de maldad. Venir a Cristo es el primerísimo efecto de la regeneración.
Es el momento en que el alma es vivificada. De inmediato descubre su condición perdida y se horroriza ante esta condición. Busca refugio y creyendo que Cristo es el refugio adecuado, va hacia Él y descansa en Él. Es el primer acto del alma, ir a Cristo. Ustedes por sus fuerzas no pueden ir, a no ser que el Padre haga una obra en sus vidas. Y entonces irán a Él. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Segunda de Timoteo 1:9. Es el llamado de Dios, no por nosotros, sino por Él. Este llamado a las personas hace que puedan ver al Hijo, puedan verlo. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, hace que puedan ver verdaderamente al Hijo como Él es. Y vayan a Él. Este llamado de Dios no es una voz extraña o misteriosa, no es un sueño, no es una reflexión profunda, no es algo introspectivo, no es eso. Es el poder de Dios actuando para mover todo el ser para ir a Dios. Dios cambia la moral, cambia los afectos, ilumina el entendimiento, hace levantar los ojos para que con toda confianza veamos a Cristo y descansemos en la obra de aquel que todo lo hizo. La obra de Dios. Dice Isaías 43:7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Crea una nueva voluntad. Es algo que Dios puede hacer y glorifica a Dios. Todos los verdaderos llamados pueden dar testimonio de eso. Todos los verdaderos cristianos dicen, los verdaderos creyentes, si Dios no me hubiera alcanzado un día, yo no sé dónde estaría. Si Dios no me hubiera rescatado, yo no sé qué sería de mi vida. Todos los verdaderos cristianos dan la gloria a Dios porque Él un día lo rescató. Tristes todos aquellos que ponen su confianza en sí mismos, porque yo hice una oración, porque yo hago esto, porque yo hago el otro. Triste su condición. Pero aquellos que confían plenamente en la obra de Dios, benditos de Dios, benditos del Señor. No estamos desconsolados en relación a quienes serán alcanzados o si serán alcanzados. Aunque nos parece que no escucharán, aunque rechacen a Dios, Dios sabe a quienes llamará. Y confiamos en eso. Estos que son llamados son enseñados por Dios, por su Espíritu, por medio de su palabra. Les enseña el camino de vida, les enseña el amor y el temor a Él. Les ilumina por su Espíritu. Ellos oyen la voz del pastor y le siguen. Un deseo por obedecer a Dios, de honrarle, de servirle. Esta es la obra de Dios. No es capacidad humana, sino la gracia de Dios actuando para la gloria de su nombre. Qué hermosa es esta palabra llamar o llamado. Qué hermosa es. No es como cuando jalamos un perro de la cadena, ¿verdad? No es como traer aquel animal furioso, sino es un llamado tierno a los brazos de Cristo, con cuerdas de amor, del amor de un Salvador que se humilló para darte vida, que se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos en perdón y en vida. Un Salvador que llama es esperanza para el pecador, porque de otro modo nunca iríamos a Cristo. En una ocasión, como les dije hace un momento, el pastor Spurgeon tuvo una conversación con un hombre en relación a este llamado. Dice así: entonces, ¿piensas que Cristo arrastra a los hombres hacia Él al ver que ellos no quieren ir? Recuerdo una conversación con alguien que me dijo una vez: tú predicas
que Cristo arrastra a la gente tomándola de los cabellos y los lleva hacia Él. Yo le pedí que me diera la fecha del sermón en que prediqué esa extraordinaria doctrina, pues si la recordaba, se lo iba a agradecer. Sin embargo, no pudo recordarla. Pero respondí que, si bien es cierto que Cristo no arrastra a la gente tomándola de los cabellos, creo que los atrae tomándolos del corazón de manera poderosa. Así es. Gracias a Dios que venció nuestra voluntad. Gracias a Él. Gracias a Dios por ese día en que nos trajo siendo nosotros extraños y enemigos. Gracias a Dios porque hizo su voluntad y nos dio una nueva vida. Y ahora viene otra parte. ¿Será 50 y 50? ¿Será 90, 10? ¿Será 99 a 1? La responsabilidad humana. Nunca la soberanía de Dios, nunca el llamado de Dios está en contra de la responsabilidad humana, nunca. No es así. Nunca podemos acusar a Dios por la responsabilidad humana. No podemos acusar a Dios porque los hombres no crean. Dios llama al hombre a creer y arrepentirse. Esa es la voluntad de Dios para con todos. Todo este evangelio fue escrito para que las personas crean en el Hijo de Dios. La doctrina de la elección nunca exime al hombre de su responsabilidad. Usted pierde su alma por su propia culpa. Cristo dice a los hombres, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Cristo pone sobre el hombre la responsabilidad. Usted es responsable. Le hace ver al hombre que él ha visto, que él ha oído, que él ha sido revelado y aún así sigue de necio, despreciando el pan que descendió del cielo. Dios usa medios para este llamado. Dice 2 de Tesalonicenses 2:14, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es el evangelio. Dios usa medios. Es el evangelio para alcanzar a los hombres. ¿Cuál es la responsabilidad de los hombres? Creer al evangelio, retener el evangelio. Creer a ese evangelio, creer las buenas nuevas de salvación. Arrepentirse de sus pecados y confiar que solo Cristo puede darle perdón y vida. Descansar en la obra consumada de Cristo. Creer que Cristo pagó completamente por mi pecado. Si bien cualquier respuesta del hombre para creer es antecedida por este llamado de Dios, nosotros no debemos esperar a ese llamado para creer. Dios dice crean para salvación, crean en Él, que solamente Él les puede dar vida eterna. Me temo mucho que muchos esperarán ese llamado hasta el fin de sus vidas. Muchos creerán que tocarán las puertas del cielo con la excusa de que estuvieron esperando el llamado. Pero el Señor señalará su incredulidad, su rechazo a creer en el Hijo, señalará su obstinada voluntad para escuchar la voz de Dios y creer. Señalará que siempre tuvieron una excusa, que siempre esperaron ser mejores personas, que siempre encontraron un tropiezo en Cristo para creer, que siempre había algo que les hizo esperar el día de su salvación. Pero el día de salvación es hoy. Crea y arrepiéntase. La vida eterna y la resurrección que da el Hijo. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero.
Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en el Hijo tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Cristo es la vida eterna. Nadie ha venido de los cielos, solo el Hijo eterno ha venido de los cielos. Nadie. Los que son dados del Padre, estos no se pierden, no quedan en el olvido, no por ser niños. Niños, Dios no se olvida de ustedes si ustedes confían en Él, aunque sean niños. Nosotros nos tendremos a olvidar de muchas cosas. Te olvidas de promesas. Tus hijos te recuerdan, papá, ¿te acordaste que tú me prometiste? Mamá, ¿te acuerdas que tú? Sus jefes se olvidan de cosas que les prometieron. Sus esposos o esposas. Pero al Señor no se le olvida nada. No pierde nada. No se le escapa nada. Estamos en las manos del Hijo de Dios. No quedarás en el olvido. Cuando aquel hombre en la cruz le dijo, acuérdate de mí, el Señor no se olvidó de él. Entró a los cielos como un pecador salvado por gracia. Dios no los trata diferentes. Todos sin excepción, sea una fe débil o fuerte, pero en Cristo serán salvados. A todos se les dará vida eterna. No importa si fue a temprana edad o al final de sus días, se les dará vida eterna si creen en Él. ¿Qué es ver al Hijo? ¿Qué es ver al Hijo? ¿Es verlo como lo vieron aquellos judíos? ¿Este Jesús me salvará? No, es verlo como el Hijo de Dios, como aquel eterno, como aquel rey, como aquel sacerdote, como aquel profeta, como aquel enviado para salvación de nuestra alma, como el glorioso Señor. Como el rey de mi vida, como el verdadero pan. Sin Él estoy muerto, sin Él no tengo vida. Solo Él puede darme la vida que no tengo. ¿Ven aquel que puede hacerlo todo? ¿Ven ustedes a aquel que puede mirar desde sus corazones y saber sus pensamientos? ¿Lo ven así? Si tú lo ves así, arrepiéntete entonces y humíllate. Ver a Cristo no es solo ver un carpintero, sino ver al Cristo glorioso. Aquel que vino a morir y se humilló voluntariamente por amor de un pecador como yo. Cristo no le va a echar fuera. A todo aquel que viene a Él, no importa cuán sucio por el pecado esté, no importa cuán despreciable, no importa la enfermedad física que tenga, Cristo no lo echará fuera. Porque el problema está en su corazón. Y a los que Él les da un corazón, Él los recibe como hijos. Como hijos. Cuán despreciable usted se puede ver a sí mismo, pero Cristo no, si viene a Él. Él no le echará fuera. Esta disposición de Cristo de recibir es para perdonar, para darle justicia, para santificarle y para glorificarle un día. Dice, a quienes Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos 3:26.
Primera de Corintios 1:30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Tal vez usted entiende algo del pecado. Tal vez usted entiende que ha ofendido a Dios. Entiende que la fe en Cristo es necesaria. Entiende muchas cosas. Pero si usted no tiene la confianza para venir a Cristo, no será salvo. Usted se puede ver malo. Usted se puede ver enfermo, sin vida. Pero si no va a Cristo, no hay vida. Morirá en sus pecados. Si no tiene la confianza de que Él no le echará fuera. El orgullo del corazón se opone a la fe verdadera. El que dice, no necesito a Dios, no quiero ir a Dios, pues sé lo que me va a pedir, no quiero, pues estoy mejor así. Usted está en condenación hoy y será condenado eternamente. Quiero que sepa, amigo que nos escucha, quiero que sepa que Cristo es amplio en perdonar. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Él es rico en misericordia. Él es amoroso para el pecador que viene a Él. Jesús sabe lo que usted es y Él no le echará fuera si usted viene a Él en este día. Pero venga arrepentido, porque la fe humilla. La fe lo hace a uno descansar solo en Cristo y despojarse de cualquier confianza. A pesar de que Cristo fue rechazado, escupido, golpeado, juzgado injustamente, clavado en la cruz, se burlaron de Él, le clavaron una lanza, aún así vino a salvar pecadores. Él podría haber dicho, ustedes merecen todos la muerte, pero a pesar de eso, a pesar de cómo le tratamos, Él se mostró bondadoso. Qué glorioso es nuestro Señor. Cuán amor, cuánta misericordia, cuánta bondad del Salvador. Nada te separará de Cristo el día que vengas a Él por la fe. Él promete que no te dejará fuera. Usted tiene seguro perdón y vida. El perdón que nunca ningún ser humano podrá lograr por sí mismo. La justicia que necesita usted para presentarse delante de Dios, solamente Cristo se la puede dar. Él le dará para siempre vida, que será hoy abundante y que en la otra vida será sin fin. Gozo, santidad y paz completa. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Pero no solamente le da vida eterna, no solamente su alma será salvada, sino también su cuerpo. Él nos dice que vendrá un día en que Él volverá, su voz escuchará. Todos aquellos que estén en sus tumbas y hayan confiado en Cristo, aquellos que el gusano entró hasta lo más profundo y se comió todo, aquellos huesos deshechos, hechos polvo, cobrarán vida por el poder de aquel que tiene poder para dar vida. Y los cuerpos y sus almas serán reunidas para estar con Cristo por siempre. Aquello que es corrupto se vestirá de incorrupción y de inmortalidad. Aquello se les dará un cuerpo semejante al cuerpo de Cristo, transformado, sin dolor, sin enfermedad, sin pecado, sin llanto, sin ningún problema físico, sino que todo será perfecto para que podamos servir y alabar a aquel que es eterno y glorioso. Un cuerpo sin pecado. ¿Por qué no claman entonces? ¿Por qué no suplican por vida eterna? ¿Por qué no suplican por ese pan de vida eterno? ¿Por qué solo piensan en el pan de ahora, en el pan que llena el vientre?
¿Por qué no claman, Señor, dame un nuevo corazón? Hazme venir a ti. ¿Por qué no claman? ¿Por qué piensan que les irá mejor sin Cristo? ¿Por qué desprecian la vida que está en el Hijo? Tal vez porque no han sentido la profundidad de sus pecados, ni la gloria del Hijo. Pedro clamó cuando sintió la profundidad del mar entrar en su cuerpo, cuando se vio impotente de salvarse, y entonces clamó, Señor, sálvame. Pero hasta el momento que vio que su cuerpo se hundía en las profundidades. En ese momento sintió la mano poderosa que le sostuvo, vio a Cristo, escuchó sus palabras como nunca antes las había escuchado. Deseo que pienses no solo por un momento, sino aún al salir de este salón lo siguiente. Rechazar la mano salvadora de Cristo hará que te hundas para siempre en el pecado. No ver por la fe al Salvador es asegurar para siempre la condenación que ya tienes. Tu pecado te alcanzará un día. Escucharás el veredicto final que te sentenciará para siempre en el infierno. Y tu resurrección, porque te digo, resucitarás, pero no para vida, sino para condenación. Y en cuerpo y alma serás lanzado al lago de fuego. Cree. Ahora no te echará fuera, pero ese día sí lo hará. Te tirará. Teme a aquel que tiene ese poder. Teme. Cristo vino a este mundo. ¿Lo rechazarás? Qué gozo para aquel que un día vino a Cristo, que tiene seguridad de salvación, porque sabe que Él no le echó fuera ni le echará, que le da vida y resurrección. Qué glorioso Salvador, benditos los que por la fe han venido a Él. Qué gozo para hoy y para siempre. A la edad más o menos de unos 15 años, fui a un paseo y vi una gran piscina. Yo pensé que yo sabía nadar y me lancé con todas las ganas. Caí en el puro centro de la piscina y comencé a hundirme poco a poco hasta el fondo. Yo no sabía nadar. Pensé que lo podía hacer. Sin esperanza en el fondo de la piscina. De un momento una mano, que no sé de dónde salió, me tomó y me sacó. Y doy gracias a Dios por esa persona hasta el día de hoy que me sacó de la piscina. Pero doy más gracias a Dios que un día hundido en mis pecados, no con vida, muerto, el Señor extendió su mano y me sacó y me dio vida para gloria de su nombre. Quiero que lo que me pasó a mí te pase a ti. Quiero que esa vida que un día Dios me dio, te la dé a ti. Ruega por tu alma. Ruega venir a Cristo en fe. Ven hoy al Salvador. Como deseo que hoy vengas a Él y podamos cantar juntos las alabanzas de Cristo el Rey, que a sus ovejas vino a salvar. Oremos. Señor, te damos gracias por esa voluntad eterna que tuviste al salvar pecadores, por llamarlos siendo nosotros inmerecedores de esa gracia. Gracias por tu Hijo Jesucristo, porque Él es Dios y puede dar vida a los que vienen a Él. Gracias por aquel que es glorioso y eterno. Gracias por el pan de vida.
Cuánta incredulidad en el corazón del hombre. Cuánto orgullo. Oh Señor, ten misericordia. Yo no sé a quiénes tú salvarás, pero sí sé que aquellos que vendrán, vendrán en fe al oír tu voz. Gracias por todos los que has salvado. Y te pedimos que en esta mañana, una vez más, para gloria de tu nombre, salves. Te alabamos y nos gozamos en esa obra poderosa. Nos gozamos en que tú llamas. No importa la condición espiritual. No importa su condición física. Tú renuevas el alma y el ser, la voluntad, los pensamientos y los deseos para que puedan ir a ti. Qué maravilloso. Te alabamos y te damos gracias. Y en tu Hijo Jesucristo te alabamos. Amén.